En Teotihuacán, el sitio arqueológico más visitado de México, un túnel esconde los secretos de esta misteriosa civilización. Aquí a 15 metros desde el punto donde estamos hay un túnel prehispánico que es una metáfora del inframundo. El geólogo Andrés Russo y el arqueólogo Fabio Amador, con la ayuda de nuevas tecnologías, nos muestran una nueva forma de mirar el pasado. Poder entrar al túnel, ver, sentir el tamaño del mismo lugar en el corazón de la Tierra fue algo inolvidable. Bajo la pirámide de Quetzalcóatl, miles de piezas recuperadas nos revelan importantes indicios sobre los primeros teotihuacanos. Es precisamente la importancia de este proyecto que utilicemos la tecnología más adecuada para entender, saber estudiar y proteger esta evidencia única que hasta ahora sale a la luz. ¿Qué secretos se esconden en este túnel? Los expertos darán nueva luz a estas interrogantes al realizar una exploración tecnológica sin precedentes para revelar los misterios del inframundo en Teotihuacán. En su época de esplendor, Teotihuacán abarcó 20 kilómetros cuadrados y una población de 100,000 habitantes. Arqueólogos e historiadores continúan estudiando la razón de su abandono y los misterios de esta importante civilización. El arqueólogo mexicano Sergio Gómez, tras años de trabajos, descubrió un conducto bajo la pirámide de la Serpiente Emplumada. El túnel, de 103 metros de longitud, estaba totalmente clausurado. Fueron necesarios 5 años de excavaciones para revelar lo que se escondió hace 1800 años. Es un paso a iniciar una nueva era, donde convergen tecnologías y especialistas que permiten una nueva visión del pasado. Desde que llegamos al Templo de la Serpiente Emplumada, Sergio me contó sobre problemas de conservación de sitio, específicamente en la fachada del templo. Todo esto estaba cubierto. Sí, en efecto, era parte del relleno que los teotihuacanos colocaron para cubrir el templo de la Serpiente Emplumada. Toda esta parte fue explorada por el arqueólogo Manuel Gamio en 1917 y él se encargó de retirar todo el relleno. A él se debe el nombre de Templo de Quetzalcóatl. Nosotros en la actualidad pensamos que el nombre más apropiado es el Templo de la Serpiente Emplumada porque creemos que no es un templo dedicado propiamente a Quetzalcóatl. ¿Cuáles son los retos de la conservación acá? En 2002 inicié un proyecto de investigación para tratar de dar solución a un problema muy grave que teníamos con este edificio. La conclusión fue que la humedad era el factor que desencadenaba el deterioro del edificio, de todas estas esculturas. Esas maravillosas figuras que vemos ahí, ¿no? El Tlaloc, las serpientes emplumadas, lamentablemente están muy perjudicadas no solo por exposición al sol, pero también por temas de humedad y también cambios drásticos de temperatura. Lo bueno de todo esto es que con mi cámara térmica, que es un instrumento de alta precisión, no solo logramos visualizar, pero además lograr cuantificar estos cambios de temperatura que estábamos viendo en diferentes partes de la fachada. Y estos resultados le indican a Sergio y a sus arqueólogos en qué zonas de la fachada del Templo de la Serpiente Emplumada enfocarse para mejor conservar el sitio. Pues ya tengo todas las imágenes de la cámara térmica listos. Ajá. Y incluso unos videos que nos enseñan unas cosas muy interesantes. Esto es en la fachada del Templo de la Serpiente Emplumada. Lo que vamos a ver acá son perturbaciones. Lo blanco es lo más caliente, lo negro es lo más frío, y ahí está el rango. Acá esta es una de las caras que vemos en la fachada y vemos cómo distintas partes de la cara están expuestas al sol y al ambiente de formas diferentes. Sí, esta información va a ser muy importante porque nos permiten ver lo que no podemos apreciar a simple vista. Me emocionó mucho ver esto, porque acá tenemos 2 caracoles, ¿no? Supuestamente en la misma parte de la fachada. Este aún tiene su yeso, ¿no? El estuco. El estuco, exacto. Este ya perdió todo. Estos registros van a ser muy importantes porque nos van a ayudar a tomar la decisión correcta para proteger el edificio. El Templo de la Serpiente Emplumada, bien lo sabes, es no solamente uno de los edificios más importantes que tenemos en Teotihuacán, sino en todo México. Y tendremos la obligación de conservarlo. Sí, la investigación no para y tenemos que emplear
los mejores recursos y ser muy inteligentes a la hora de trabajar sobre este importante edificio. Que no se puede reemplazar. He escuchado que hay muchas cuevas, incluso hasta túneles en ciertas pirámides. ¿Eso es verdad? Aquí a 15 metros desde el punto donde estamos hay un túnel que yo descubrí. ¿Acá? Aquí, bajo esto. ¿Bajo todo esto? Todo este edificio. Tenemos un túnel prehispánico que es una metáfora del inframundo. ¿Y cómo lo encontraron? Nosotros estábamos llevando a cabo una serie de trabajos de conservación. Cuando un día por la mañana llego a trabajar y me avisan de que se ha hecho un agujero frente a la pirámide. Llego, me acerco, veo, inmediatamente delimitamos el área y le pedí a mis trabajadores que consiguieran una cuerda y me descienden en un hueco de 83 centímetros de diámetro hasta casi una profundidad de 14 metros. Muy profundo. Profundo. Y es cuando me percato que existe un túnel ahí abajo. Termina donde hay 3 enormes cámaras cuyo eje coincide con el eje vertical del templo de la serpiente emplumada. Un axis mundi. Es el axis mundi. El eje del mundo. Ven, Andrés, te voy a mostrar el túnel. ¿Sí? Ah, fantástico. ¿Este es el túnel? Este es el acceso principal al túnel. Bueno, nosotros después de realizar una serie de exploraciones en esta área y de utilizar precisamente la información que nos proporcionó el georradar, ubicamos esta área como hipótesis de que aquí podría encontrarse o debería de encontrarse la entrada principal del túnel. Vamos. Vamos al túnel. Vamos a descender hasta casi 14 metros desde lo que es el nivel de la superficie para después ya podernos introducir a lo que es el túnel. Yo como geólogo estoy acostumbrado pues a cuevas volcánicas o cuevas de roca caliza. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando entré al túnel, yo buscando estas piedras familiares, me encuentro con areniscas. Estamos ya a 15 metros desde el nivel de la superficie y lo que tenemos aquí que puedes ver son las paredes que recubrían originalmente el tiro de acceso principal al túnel. Las cuevas generalmente se forman en suelos y en piedras calizas, no areniscas. Sí, en este caso sabemos por esa información, el estudio de los geólogos, que no se trata de una formación natural, sino fue excavado, construido por los teotihuacanos hace 2000 años utilizando solamente herramientas de madera y piedra. 2000 años y a 15 metros. A 15 metros. Esto es increíble. En verdad, estas areniscas no aguantan tanto. ¿No hay peligro de algún colapse, algo así? En 2 ocasiones, toda esta estructura que nosotros tuvimos que habilitar para hacer la exploración se nos derrumbó. En 2 ocasiones, todo esto fue cubierto por una gran cantidad de tierra y piedra. Y para mitigar ese riesgo, me imagino que es por eso... Tenemos que reforzar con toda esta estructura metálica. Vamos a ver el túnel. Sí. La arquitectura teotihuacana es imponente. Las pirámides del Sol y de la Luna semejan grandes montañas, al igual que la pirámide de la serpiente emplumada, de menores dimensiones, pero más elaborada en su fachada. La fotogrametría es esencial para el levantamiento y registro de grandes superficies. Utilizamos diferentes herramientas en este proceso. La primera es un dron. Gracias a la utilización de drones y la fotografía aérea, ahora podemos hacer levantamientos muy detallados de grandes sitios arqueológicos sin perder el contexto y ambiente del paisaje cultural. Esta tecnología se está aplicando en Teotihuacán para poder no solamente hacer levantamientos, pero para llevar un registro tridimensional para solventar problemas o para también planear el futuro de sitios arqueológicos. Nos da una libertad de ser creativos en el tipo de ángulos que podemos captar desde el aire de diferentes rasgos arquitectónicos del paisaje cultural. El método de procesar estas imágenes se llama estructura por movimiento, un método de unificar, de crear mosaicos tridimensionales de objetos que fueron captados por la cámara a través del dron, que nos da esta perspectiva aérea.
es por acá que entraste? Este es el tiro por el cual yo bajé la primera vez. Mira. Me van descendiendo poco a poco hasta que llego a este nivel, pero no se veía absolutamente nada. Entonces mandé pedir que consiguieran una linterna. La bajan y es cuando yo veo, sí, por un pequeño hueco hacia un lado y hacia el otro, que existe el túnel, pero no se puede pasar. Pero es grande, ¿eh? Tiene 83 centímetros de diámetro, que es exactamente la unidad de medida de Teotihuacán. Gracias al arqueólogo Saburo Sugiyama, nosotros sabemos que existe un patrón de una medición de 83 en comparación a nuestra unidad o concepto de metro. La unidad de longitud que yo creo que utilizaban los teotihuacanos es 83.0 centímetros. La distancia entre las cabezas de serpiente de la pirámide de Quetzalcóatl es de 4 veces 83. El largo de la escalera es de 16 veces 83. El arqueólogo Sugiyama concluyó que la construcción de las pirámides del Sol, de la Luna y de Quetzalcóatl se basó en esta unidad numérica de 83 centímetros. Muchos siglos después nos tocó a nosotros la fortuna, la suerte de que por las intensas lluvias la tapa que estaba cubriendo esto durante siglos se colapsara y fue como descubrimos este maravilloso lugar. ¿Cómo lograron los antiguos habitantes de Teotihuacán cavar un túnel con tal exactitud? Con la ayuda de nuevas tecnologías, los expertos recorrerán 103 metros de longitud para buscar las pistas ocultas del inframundo. El abandono de Teotihuacán por sus pobladores es un misterio. Una incógnita que ni los mismos aztecas pudieron descifrar. Los hallazgos en el túnel serán analizados buscando responder estas interrogantes. El escáner láser es un instrumento que ha revolucionado la arqueología porque nos permite tomar medidas exactas y precisar la ubicación de diferentes elementos arquitectónicos, pero también crear modelos tridimensionales que nosotros podemos manipular, podemos imprimir, y lo más importante es que nunca tienen que tener un contacto físico entre el escáner, el arqueólogo y el objeto que está siendo estudiado. Cuéntame un poquito de este caracol, ¿dónde lo encontraron? Estos caracoles, que son de la especie Triplophusus gigantea, vienen del mar Caribe y fueron colocados en varias de las últimas ofrendas que se encuentran dentro del túnel. Fueron trabajados como instrumentos musicales y fueron esgrafiados de diferentes motivos, ¿no? Ahí está, ahora se está calibrando y va a poder iniciar. Viste que ya está recolectando algunas de las formas, ¿no? Ahorita está empezando a generar puntos de acuerdo al eco. Entonces lo puedes mover un poquito por la parte de atrás para que tengamos un poco de detalle. ¿Viste? Perfecto, perfecto. La ventaja es que ahora, cuando se encuentran estas ofrendas o objetos de gran importancia, en vez de que tome varios días para los arqueólogos que tengan suficiente tiempo para dibujar y medir, ahora lo podemos hacer con mucha precisión con esto en 20 minutos, 1 hora, ¿no? Entonces, esto nos da básicamente esta información que es vital para conocer un poco más del pasado. Estar con el doctor Sergio Gómez, el mismo que descubrió el túnel, ha sido una experiencia. Entrar a la cueva realmente fue una sorpresa. No sabían precisamente hacia dónde iba este túnel, este espacio. Muchos de sus colegas le dijeron que no pierda su tiempo investigando este agujero porque probablemente no era nada más que un desagüe, el desagüe de la Ciudadela. Pero Sergio insistió y esa insistencia pues le resultó muy bien. Me estabas contando que cuando primero llegaste había lodo y relleno hasta acá. ¿Cómo lograste explorar todo esto? Había un pequeño hueco por el cual ya podíamos ver hacia el interior. Estaba yo trabajando allá arriba cuando un día me dicen, te busca un muchacho que se dedica a hacer robots. Así como una luz, digo, oye, ¿serías capaz de construir un pequeño robot que ingresara por un pequeño hueco para que inspeccionara y pudiera ver qué hay al interior del túnel? Me dijo, sí, yo te lo hago. Y a los 2 o 3 meses ya teníamos construido el primer robot que se empleó en la arqueología mexicana en una exploración arqueológica. Y ese es el famoso Tlaloc 1, ¿no? El Tlaloque 1, Tlaloque, construido por un estudiante del Instituto Politécnico Nacional. Que es la primera vez en las Américas y la segunda vez en el mundo que se han utilizado esta tecnología en la exploración arqueológica. Este fue el primerito que se desarrolló.
Para el prototipo se utilizaron 2 cámaras porque la cámara frontal es para hacer una inspección más minuciosa, más aparte se le di la movilidad de 360 grados para que nosotros pudiéramos voltear a ver para cualquier lado y si se llegaba a atorar algo, pues supiéramos de qué era. La cámara trasera, esta fue para dar una perspectiva del manejo porque te estoy hablando de que el robot estaba a 14 metros de profundidad, yo no lo veía, claro. Yo no sabía cómo se estaba moviendo, cómo se estaba desplazando, entonces para eso yo manejaba con esta cámara y cuando necesitaba hacer una inspección más minuciosa yo me iba a la... Entró por aquí entró caminando, logró ingresar cerca de 30 metros el primer robot, nos permitió tener imágenes de las condiciones de estabilidad del conducto subterráneo y también planificar mejor nosotros cómo íbamos a llevar a cabo la exploración arqueológica. Para el segundo robot utilizamos radiofrecuencia y utilizamos el principio de funcionamiento que utiliza el robot que se fue a Marte, que tiene un satélite repetidor de la señal que le manda la NASA y ese satélite le manda la señal al robot. Incluso los mismos brazos le ayudan a que se impulse para que se pueda levantar. Si llega a quedar atascado, que pueda salirse de un peligro. Hay veces que necesitas una inspección más minuciosa y digo, por lo robusto de este robot, pues no va a entrar. Entonces desarrollamos Tiene desplazamiento para enfrente, para atrás, para los lados, gira sobre su propio eje, pero aparte nosotros le desarrollamos una rutina para bajar y una rutina para subir. Se desarrolló un mecanismo en la programación de tal manera que al momento que él pierde la señal, se regresa sobre sus pasos 3 segundos. Los últimos 3 segundos de información que tiene el robot los hace a la inversa. Es como una línea de tiempo que puede regresar al último punto de conexión. Sí, hasta que encuentra otra vez la conexión en este caso con el operador, que era yo. Brillante. Eso es algo que verdaderamente me conmueve porque es la unión entre la creatividad y la ciencia donde resultan cosas innovadoras. $1,800 años después de la clausura del túnel de la serpiente emplumada, la tecnología ayuda a develar el origen de las piezas y los materiales escondidos en el conducto y la existencia de sitios aún sin explorar en Teotihuacán. Los teotihuacanos escogieron este lugar, situado en la cuenca del Valle de México, por su riqueza natural y el fácil acceso al agua. Las pirámides del Sol y de la Luna son de las más grandes del mundo. Estos son los restos de los muros que los teotihuacanos construyeron del centro, del final del túnel, hacia afuera para bloquear y que nadie perturbara lo que habían resguardado al final del túnel. Son más de 20 muros de hasta 3 metros de espesor que iban del piso hacia el techo. Pero además nosotros sabemos que el túnel fue cerrado, clausurado en 3 ocasiones. A lo largo de 8 años de exploración hemos removido casi 1,000 toneladas de tierra y piedra. No, y con tantos espacios, ¿no encontraron algún artefacto, obsidiana, algo así? Desde que iniciamos la exploración, encontramos a lo largo del túnel, llevamos registrados más de 100,000 objetos. Objetos muy variados. Te puedo citar, por ejemplo, cientos o miles de objetos de cerámica, de obsidiana, de pedernal. Tenemos jade, miles de objetos en jade importado desde Guatemala. Grandes conchas y caracoles traídos ex profeso para ser depositados en este lugar desde el Mar Caribe. Tenemos esculturas hechas en piedra verde y probablemente el mayor número de objetos de madera, más de 8,000 objetos de madera en excelente estado de conservación. Interesante. ¿Y esas pelotas de hule, para qué? ¿Por qué en un lugar así? Yo he propuesto que afuera en la ciudadela estaba la cancha para jugar a la pelota. Es una estructura que tiene más de 130 metros de longitud, sería una de las más grandes que se ha encontrado en México, pero desafortunadamente solamente tenemos la mitad porque fue destruida por los propios teotihuacanos para nivelar la plaza y construir la ciudadela. Al noroeste de la Pirámide del Sol se encuentra un conjunto arquitectónico en el que destaca el Palacio de Tepantitla. Su mural, Tlalocan, ha sido interpretado como el paraíso de Tlaloc, dios de la lluvia. La importancia de murales en general es en culturas donde no tenemos historia escrita. Con murales podemos ver las historias que quieren contar a sus pueblos. Coincidimos en Tlalocan, el lugar más espectacular donde encontramos murales prehispánicos. Aquí en el Palacio de Tepantitla tenemos las imágenes de un mundo ideal, un mundo
con una abundancia de agua y flores, con fiestas, con la cancha de pelota, con el juego. El elemento central de esto es la montaña de abundancia. Es una montaña de agua con chorros de agua saliendo y también con plantas. Es una idea central de la mitología mesoamericana. Lo importante es que también no viene abundancia sin sacrificio. Los dioses mismos habían sacrificado ellos mismos para darnos vida. Entonces nosotros tenemos que sacrificar seres humanos para dar comida a los dioses. Estamos utilizando dos tecnologías justamente para documentar esas superficies. Una de ellas, la está viendo ahorita, es el GigaPan. Básicamente es una cabeza robótica donde se monta una cámara con un gran lente y este lente se programa para que tome una serie de imágenes que cuando las unimos forma un mosaico, ¿no? un panorama, un verdadero panorama que te permite entrar o tener una mayor resolución, definir colores más vibrantes y así poder descubrir, aún así, nuevas cosas en los murales, ¿no? Me encantaría saber por qué utilizar hematita. Sí, bueno, la hematita es muy abundante y también puede usar la hematita para crear un color rojo muy fuerte. Pero en ese caso están usando el color rojo porque el color rojo es el color del sol, es el color del este, es el color del paraíso donde nace el sol. Ellos están pintando su visión de la vida mítica y de la vida real en ideal. La otra tecnología que también estamos utilizando para preservar este tipo de murales es un escáner láser, los cual nos permite ubicar elementos arquitectónicos y también superficies decoradas en 3 dimensiones. Entonces, no solamente vamos a poder observar el detalle del mural, pero vamos a poder navegar los diferentes espacios y así conocer la ubicación, ¿no? La ubicación de cada deidad o cada parte, elemento formal de este mural dentro de una casa virtual. ¿Qué piensas del uso de esa tecnología? Es increíble de tener la oportunidad de recrear esos espacios con tanto detalle que la arqueología va a cambiar totalmente. ¿Qué han descubierto los arqueólogos sobre la vida de los teotihuacanos? La tecnología aplicada por los expertos continúa arrojando importantes resultados para entender a esta civilización perdida. Pues me estás diciendo que ahorita estamos debajo del templo de la serpiente emplumada. No solamente estamos debajo del templo, sino además en el eje vertical del templo de la serpiente emplumada que coincide con los ejes norte, sur y este-oeste del túnel a 18 metros de profundidad. Mira, y este es el punto. Acá. Ese es el punto donde existe un conducto imaginario que conecta precisamente estos 3 niveles del cosmos. Pues este es un microcosmos, ¿no? Porque ya mencionaste que estas son montañas, dijiste. Esta es una formación que no es natural. Claro. Que fue construida a propósito para dar esta forma como una especie de paisaje, un paisaje ritual. Porque en el inframundo, de acuerdo con los mitos, hay ríos, lagos y montañas. Y lo que vemos precisamente aquí representados son pequeñas montañas. Y la parte más profunda representan valles, los valles de un paisaje mítico. Y justamente fue en estas partes hondas donde encontramos el mercurio líquido que fue colocado seguramente para representar el agua sagrada. El inframundo no es el lugar solamente de la muerte. El inframundo es el lugar de la creación. El inframundo es un lugar ocupado por una serie de fuerzas y deidades que están en constante movimiento y son las encargadas de mantener el orden del cosmos, del universo. Tienes las montañas, los valles, los mares y hasta hay puntos que brillan acá, que hasta parecen estrellas. Los teotihuacanos oscurecieron toda la bóveda del túnel para recrear el cielo e impregnaron con minerales metálicos para brillar. Cuando ellos ingresaban a este lugar iluminados con una antorcha, esto resplandecía. En efecto, lo que se veía en época prehispánica, lo que tú estás mirando, es el cielo
y las estrellas titilando que hay en el inframundo. Y debió haber sido algo realmente impresionante. Bellísimo. El estudio de los barrios de Teotihuacán es fundamental para reconstruir su historia. El conjunto arquitectónico de La Ventilla, aproximadamente a 1 kilómetro al sureste de la Ciudadela, se revela como un barrio con manzanas, calles, templos y un complejo sistema hidráulico, solo concebido por expertos en ingeniería. La zona de La Ventilla en Teotihuacán es un conjunto arquitectónico que contiene diferentes edificios y estos edificios tienen superficies que están decoradas. Los elementos de la cosmología, de la fe, de la religión teotihuacana se pueden encontrar aquí, en La Ventilla. Una de las estrategias que hemos tomado para documentar superficies muy frágiles y decoradas ha sido el uso de una cámara que se puede operar a distancia por un tablet. En este caso, nosotros utilizamos un boom o caña para estar alejados de los pisos y manejar la cámara para obtener la mejor imagen posible. Esto nos da dos cosas. Una, eliminamos todo riesgo de romper el frágil contexto en que están los glifos y también nos permite manipular la cámara para obtener una imagen perfecta. La Ventilla es importante por su sistema urbano, ya que está conformado por conjuntos departamentales formando manzanas limitados por altos muros. Por eso se ha dicho que La Ventilla es el modelo hasta ahora más completo de un barrio teotihuacano. Mira, esto parece un nivel freático de agua, ¿no? En el tiempo de los teotihuacanos, ¿hasta dónde llegaba el agua? Muy probablemente al nivel donde estamos parados ahora brotaba el agua, porque sabemos que el nivel freático estaba entre 11 y 13 metros. Aquí estamos casi a 18 metros desde el nivel de la superficie. Claro. Lo más seguro es que los teotihuacanos hayan excavado esta parte del túnel más profundo para mantener un lecho de agua permanente. ¿Y qué objetos encontraron? Una de las ofrendas más importantes que se ha encontrado probablemente en Teotihuacán. Había 4 enormes esculturas, 3 mujeres y un hombre, que estaban colocados de tal manera que probablemente estaban mirando hacia el eje imaginario que conecta el inframundo con el plano terrenal y la región celeste. Estos 4 personajes son los que tienen el poder de la geomancia. La geomancia es este don para elegir el lugar sagrado, el lugar donde se debe de fundar la nueva ciudad. Porque además cuando nosotros las levantamos del suelo y las limpiamos muy cuidadosamente en el laboratorio, nos percatamos de que traen atrás unas bolsas. Y en esas bolsas traen cargando todos esos objetos que les servían para hacer la magia y la adivinación. Y los antiguos teotihuacanos, sin tecnología moderna, lograron llegar a este nivel de precisión. ¿Pero cómo? Utilizando tecnología muy básica, pero con conocimientos muy avanzados seguramente en geometría, para poder hacer estos trazos, ¿no? Y de hecho en este momento estamos utilizando el escáner láser para verificar las mediciones que habíamos hecho anteriormente y ubicar justamente el eje vertical del templo de la serpiente emplumada. La ciencia no solo se trata de descubrir cosas nuevas, pero también, con igual de importancia, es confirmar lo ya hecho. Es por esto que Sergio y su equipo querían volver a analizar las últimas recámaras con un escáner láser. Querían ver cómo estos registros se comparan con los otros que hicieron la vez pasada. Para nosotros los arqueólogos ahora estos equipos nos facilitan el trabajo de una manera impresionante, pero además lo hacen muchísimo más exacto. ¿Qué se ha podido descubrir sobre los pobladores de Teotihuacán en las últimas décadas? La tecnología podría arrojar importantes resultados. La ciudad prehispánica de Teotihuacán es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Julie, es un honor poder estar acá, gracias por invitarme. Acabamos de salir del túnel con Sergio y él me estaba indicando que todas las piezas que encontraron allá abajo están acá. La mayoría de las piezas se encuentran aquí, sin embargo algunos como la madera, por ejemplo, que necesitan un proceso de conservación, consolidación particular, están en otros laboratorios. Mira, ¿y más o menos cuántos artículos tienen acá?
Tenemos una estimación de 100.000 objetos. Pues ahorita con Sergio estuvimos donde se estima que está el juego de pelota, ¿no? Y él me contó que hasta han encontrado las pelotas de hule acá. Sí, tenemos como unas 10. Son bastante grandes, ¿ah? Sí, son de varios kilos, como son de hule, de material orgánico, entonces tienen que estar conservadas bajo plástico, con absorbentes de oxígeno y de humedad, ¿no? Las últimas ofrendas estaban bajo el agua, en un contexto anaeróbico, sin oxígeno, y por estas razones se conservó de manera pero increíble, hasta la madera, ¿no? Esto es madera. Es realmente muy raro en Teotihuacán encontrar objetos de madera, ¿no? Qué interesante. Y para sacrificarlos usaban navajas de obsidiana. Sí, aquí tienes los cuchillos de obsidiana. En ausencia de metal, pues servía para cortar todo, ¿no? Eso es un núcleo de obsidiana gris, entonces viene probablemente de Otumba. De ahí sacaban las navajillas prismáticas. Estaba así colocado dentro de la ofrenda, ¿no? Era la manera de los teotihuacanos de decir que la obsidiana era algo muy importante para ellos. A pocos kilómetros del sitio existen importantes minas de obsidiana. Los teotihuacanos controlaron celosamente los yacimientos para fabricar armas, lo que les otorgó poderío bélico. Yo he trabajado en volcanes en todas partes del mundo y he encontrado obsidiana en el campo, pero yo como geólogo nunca las he labrado. Es por esto que quería hablar con un artesano de Teotihuacán que sabe labrar la obsidiana. Acá tengo mi martillo geológico y si pudieras, me encantaría ver si le podemos sacar una pequeña navajita de esto. Claro, mira. Vamos a dar un pequeño golpe en el lugar exacto. Ahí está. Mira, podemos ver el filo. Sí. Al darle el golpe, salían navajillas muy, muy filosas comparadas con un bisturí. Posteriormente, ya a base de golpes más precisos, lo que hacían era darle forma. Es increíble. Por varias generaciones se ha aprendido la obsidiana, ya viene de familia, los hermanos, los cuñados, los sobrinos trabajamos la obsidiana. Aquí en Teotihuacán casi todas las casas de los poblados tienen su taller de artesanías. Nosotros lo comercializamos tanto nacional como internacionalmente. Con todos los turistas que llegan de todas partes, todos saliendo con su obsidiana. Así es. El juego de pelota era deportivo y religioso. Se practicaba frente a templos y en días festivos. Se trataba de un acto moral en donde se llegaba a ofrendar la vida misma. Las reglas no se conocen con exactitud. Al parecer, los jugadores golpeaban la pelota de hule con las caderas y la introducían en los marcadores. En esta área, antes de que se construyera la ciudadela, ya existía un enorme conjunto cívico-ceremonial que fue destruido por los propios teotihuacanos para edificar el magno escenario de la ciudadela. Acá tenemos capa tras capa tras capa de construcción humana. ¿Cuántas capas hay? Tenemos por lo menos registradas 3 niveles. Tres niveles. Tres niveles que están superpuestos. Y entonces actualmente lo que vemos es una superficie homogénea, pero debajo existen toda una serie de construcciones que entre más profundas evidentemente son mucho más antiguas. Y eso es lo que vemos acá. Exacto. Pues esta nueva tecnología, el del georradar, emite pulsos que nos permite ver en el subsuelo hasta 5 metros de profundidad diferentes anomalías, ¿no?, que aparecen en tu pantalla con alto grado de precisión. Tengo mucha confianza que esto nos va a ayudar a encontrar a ese juego de pelota. Exactamente. De hecho, un equipo muy similar a este lo utilizamos. Logramos definir que es una estructura que mide más de 137 metros de longitud. Verificamos los vértices, las esquinas y entonces nos facilitó muchísimo el trabajo de excavación. El detalle lo consigues todo en la pantalla mientras vas caminando con este equipo. Sí, el equipo puede escanear de dos maneras diferentes, o sea, siempre son líneas, pero se puede hacer una cuadrícula en la cual se van escaneando todas las cuadrículas en 2 ejes y luego se forma un plano. Y con eso podemos ver slices a diferentes profundidades, a 10 centímetros, a 20, e incluso podemos formar un modelo 3D. Para darte una idea de cómo funciona, es como un ultrasonido de la Tierra, ¿no?
Lo que está haciendo Cristian es, mientras avanza con su georradar, está mandando ondas eléctricas que entran por el subsuelo, penetran esa matriz que son estos lodos, estas arcillas, todo esto, pasa la onda, encuentra algo diferente, rebota y de ahí se registra en el georradar. Lo maravilloso de la geofísica es que nos permite estudiar el subsuelo sin tener que perturbar la zona arqueológica. Es una arqueología visual que creo que en el futuro va a ser una de las herramientas primordiales para el arqueólogo. Los arqueólogos en la actualidad trabajamos con mucha tecnología porque precisamente nos evitan el error y nos hacen que nuestro trabajo sea mucho más preciso, de tal manera que las interpretaciones que podamos hacer lo hacemos sobre datos reales. Me da mucho gusto saber que ese tipo de tecnologías se están aplicando en Teotihuacán y que nos van a dar a más profundidad el detalle, ¿no?, que queremos para saber cómo los fundadores de esa ciudad utilizaron y visualizaron el espacio sagrado. Ajá, exactamente. ¿Qué secretos develará la tecnología desde lo alto? Esta nueva mirada a la arqueología permitirá entender los 3 niveles de la cosmovisión teotihuacana. El sitio arqueológico de Teotihuacán, ubicado a casi 50 kilómetros de la Ciudad de México, es un lugar icónico visitado por 2 millones de personas al año. Gracias a la aplicación de modernas tecnologías, ha sido posible develar algunos de los misterios de sus primeros pobladores. Esta mañana tuvimos la oportunidad de examinar una ofrenda ritual que fue depositada en el túnel de Teotihuacán con un microscopio electrónico portátil. Una tecnología que nos permite observar con alto detalle cada parte de la ofrenda. Por ejemplo, tenemos muy pequeños pedazos de jade que no se pueden ver muy bien in situ. O sea, cuando nosotros las descubrimos como arqueólogos, no se puede ver exactamente en qué están compuestas. Aquí podemos ver una cuenta de jade que ha sido pulida en su exterior y también perforada. Esa perforación la podemos medir o definir el contexto en el cual se ha encontrado. Estos depósitos no solamente demuestran la calidad y maestría en la creación de objetos especiales, pero también demuestra el poder de los fundadores de traer jade de Guatemala y concha también de la costa. Con estas imágenes y este programa del microscopio podemos tomar fotos, podemos medir inmediatamente, podemos enviar a colegas que son expertos para tener buena información y conclusiones sin que tengamos que sacar el depósito del contexto arqueológico o del laboratorio próximo. Es precisamente la importancia de este proyecto que utilicemos la tecnología más adecuada para entender, saber estudiar y proteger esta evidencia única que hasta ahora sale a la luz. Acá estamos viendo los resultados del registro de georradar que hicimos acá en la plaza. ¿Qué ves, Sergio? Esto que estamos viendo en la pantalla son precisamente las anomalías que registra el georradar de la estructura central que define la parte central del juego de pelota. ¿Esta es la cancha de pelota? Esta es la estructura central, mira. Aquí de este lado deben estar los cabezales, pero mira, muy bien se alcanza a ver estos vértices. Sin necesidad prácticamente de hacer la excavación podemos definir muy bien dónde se ubica, pero se conserva muy bien, son taludes de probablemente unos 50 centímetros de altura. Pero mira qué bien se ve en esta parte. Clarito. Y gracias a la geofísica lo podemos ver sin romper tierra. Esta tecnología nos está brindando pues más información y esperamos que pueda ser utilizada en el futuro. Aquí estamos en Tlalocan, es un conjunto arquitectónico que contiene unos murales, como puedes ver, con muchos detalles. Qué hermoso, ¿eh? En este mural, en este caso, hay miles de mariposas, ¿no? Y tenemos los colores, los detalles, los ojos, las antenas, las volutas que hablan las personas. Todos esos detalles y todos esos elementos son parte de una narrativa visual que estamos captando con esta tecnología. Está muy fragmentado, pero sabemos que este mural nos puede brindar mucha información en el futuro sobre Teotihuacán. Sergio, tú eres un pionero porque has implementado tecnología digital en tus proyectos de investigación y el escáner láser ha sido uno de tus principales instrumentos, ¿no?, que te ha permitido documentar con gran detalle. Te quería traer una muestra de
un escaneo que hicimos en Tlalocan. Podemos utilizar un fotomosaico tal como los produce un Gigapan y unirlo a este escaneo láser para tener una textura, para tener una tridimensionalidad que podemos imprimir, proyectar y poder moverse a través de los espacios, ¿no? Y podremos entonces en este sentido establecer programas para la conservación. También para la gente que no es especialista va a poder tener ver esa experiencia, ¿no? Acuérdate que anteriormente todo esto lo hacíamos a mano. Los artistas visuales tenían mucho trabajo a hacer este tipo de reconstrucciones, pero no siempre tenías el color exacto o el detalle. Aquí podemos hacerlo de una manera es confiable el uso del color, se reproduce exactamente tal como lo podemos ver acá. Me imagino que es también un sueño tuyo de poder hacerlo en el túnel. Desafortunadamente el público no va a poder acceder al túnel, pero con esta tecnología podemos conducir a la persona interesada por todo el proceso de exploración. Lo importante de esto es que podemos hacer reconstrucciones de las partes faltantes. Tú bien sabes que a nivel internacional existen normas que te impiden hacer este tipo de reconstrucciones físicamente, pero con esta tecnología podemos mostrar y atrevernos a hacer cualquier tipo de reconstrucción. La fotogrametría aérea está revolucionando la forma en que nosotros documentamos la superficie de la Tierra. En el pasado utilizábamos herramientas rudimentarias, ¿no?, para crear mapas que tomaban mucho tiempo. Ahora podemos obtener un mapa muy detallado de un área enorme. En este caso de 20 hectáreas, tú mencionaste aproximadamente en un día. Lo interesante de esta nueva tecnología agregada en fotogrametría es que también existe una corrección de esa foto. Digo, está no solamente captando la foto, pero ubicándola de acuerdo a su georreferencia. Entonces tenemos una foto perfecta en cuanto a la ubicación de ese terreno. Entonces la fotografía aérea se convierte en un instrumento de exploración y en este caso digital. Sí. Estamos ahorrando tiempo, dinero y también estamos acelerando el paso de la investigación científica. Claro. Y podemos detectar incluso estructuras que no se ven a simple vista. Hay una serie de manchas, de juego de luces y sombras que seguramente corresponden a estructuras que están aún sin explorar. Habría que quizás hacer otra toma en otra época del año en el que podríamos hacer contrastes en cuanto a los colores y eso nos va a dar mucha más información sobre estructuras que permanecen aún ocultas bajo el suelo. La ciudad de Teotihuacán tuvo más de 2.000 conjuntos arquitectónicos distribuidos sobre una superficie de cerca de 23 kilómetros cuadrados. Con esta tecnología nosotros podemos tener una visión integral de lo que fue todo el asentamiento en sus diferentes etapas. Los teotihuacanos quisieron hacer una réplica de la forma como se concibe el cosmos. Entonces todo Teotihuacán es un plano cósmico. Y ahora cuando hemos descubierto el túnel aquí corroboramos que en la cosmovisión mesoamericana existe un mundo similar al nuestro, donde habitamos nosotros, ¿no? Y el cosmos, el universo separado en estos 3 niveles. Arriba la región celeste, el plano terrenal donde vivimos con las plantas, los animales y por debajo ese mundo subterráneo ocupado por una serie de fuerzas y deidades que son las encargadas de mantener el orden del cosmos del universo. Teotihuacán fue verdaderamente un mapa del universo. Teotihuacán es el cosmos plasmado en la Tierra.